La historia que contaremos hoy tuvo lugar allá por el año 328 a.C., cuando Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, avanzaba con sus tropas por el Asia Central, más precisamente por las regiones de Bactriana, lo que hoy es parte de Afganistán, Uzbekistán y Tayikistán. Los escuderos de Alejandro, entre cuyos servicios al monarca figuraba el de proporcionarle caballos de recambio en el campo de batalla. Mire qué laburo. Eran todos hijos adolescentes de los aristócratas macedonios. Estos escuderos eran 80 y tantos, se turnaban en grupos de a 6 para las guardias. Por las noches vigilaban los aposentos o las tiendas de campaña de Alejandro. A diferencia de los príncipes medievales, que solamente enseñaban a sus escuderos buenas maneras y a combatir, Alejandro hacía educar a los suyos, incluso cuando estaba de campaña. Su formación, la educación de los escuderos, estaba a cargo de Calístenes. Este hombre era sobrino nieto de Aristóteles, que lo había recomendado para el puesto de educador de los escuderos y como archivero real. En realidad Aristóteles tenía banca en la corte macedónica porque había sido el mentor, el maestro de Alejandro en su infancia. Así que tenía banca. Entonces lo recomendó al sobrino nieto y dijo, che, aquí tengo este Calístenes, ponelo de algo. Calístenes había escrito una historia de Grecia que duraba justamente hasta los días del ascenso de Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, al trono. Después del asesinato de Filipo, Calístenes fue recomendado por Aristóteles, como hemos dicho, para ser también el historiador personal de Alejandro durante su campaña contra el imperio persa. Pero no sobrevivió ni una sola línea de todas sus obras. Calístenes odiaba todo lo que estaba por fuera del mundo griego. Estaba convencido de que los persas eran bárbaros, corruptos y destructivos, y que la correcta misión de Alejandro debía consistir en la conquista y la venganza. Pero Calístenes debió padecer un comportamiento que, aunque imperial, él no esperaba por parte de Alejandro. Parece que Alejandro recibía como invitados de honor a los sabios persas, que tuvo como amantes a mujeres orientales y hasta algún eunuco del rey Darío, Sarayagua. El espanto de Calístenes creció cuando vio que Alejandro empezó a vestir ropas persas, y más aún cuando durante la toma de Sogdiana, que era una antigua provincia de los persas, Alejandro se enamoró de la hermosa princesa Roxana y se casó con ella. Calístenes creyó que Alejandro había traicionado definitivamente el espíritu helénico. Encontraba horrorosa la idea de que algún día las tierras griegas fueran gobernadas por un vástago de estirpe bárbara. Es decir, si le nacía a Alejandro un hijo con Roxana, tendría desde luego estirpe persa. Calístenes hizo ostensible su enojo, pero Alejandro no le hizo caso. No le hizo caso y le pidió que se ocupara de instruir a los escuderos y nada más. Calístenes, que ya estaba lleno de odio, se enojó todavía más cuando ocurrió lo siguiente. Atención. A ver. La proskinesis era el nombre griego del acto ritual de saludar al soberano persa. Proskinesis. Esta costumbre oriental consistía en la postración de rodillas y en tocar el suelo con la frente. Todo en esta postura delante del rey como muestra de devoción. En Grecia la cosa era distinta. La costumbre de postrarse era solamente en adoración de los dioses. Los griegos siempre sintieron
aversión por esa práctica de la prosquinesis. Cuando los griegos salían en misiones diplomáticas ante la corte persa, los enviados rechazaban altivamente hacer la prosquinesis, o sea, inclinarse hacia un mortal sin importar que fuera el mismo rey de reyes persa. Ahora bien, el riesgo que corría Alejandro Magno era el de una pérdida de autoridad ante sus súbditos asiáticos si estos, acostumbrados a un ritual de salutación y postración, etcétera, observaban que los cortesanos griegos o macedonios no ejecutaban ritual alguno. ¿Qué iban a pensar? Entonces Alejandro adoptó la prosquinesis y empezó a hacerse saludar como si fuera un rey persa. Y entonces ahí sí Calístenes, defensor de todo lo griego, empezó a arrastrarse pero de espanto y de odio, y se negó rotundamente a saludar a Alejandro al modo persa. Y pasó lo siguiente. Un día, un discípulo de Calístenes, el escudero Hermolao, acompañó a Alejandro durante una cacería de jabalíes. Sin querer, Hermolao mató a un jabalí que Alejandro había señalado como su presa. Y por esa imprudencia recibió un castigo ejemplar. Una paliza delante de todos los compañeros y la pérdida del derecho a montar a caballo. Hay que decir que perder ese derecho implicaba, por ejemplo, atravesar todo el Asia a Gambardella. Imagínense. Hermolao quedó muy resentido y se le fue a quejar a Calístenes. Y allí, según dicen algunos historiadores, el sabio Calístenes instó a su discípulo Hermolao a que se vengara. La cuestión fue que Hermolao elaboró un plan junto con otros 5 escuderos, también convencidos por Calístenes, para matar a Alejandro mientras apolillaba. Como hemos dicho al comienzo, la guardia nocturna quedaba a manos de 6 escuderos. Los muchachos tardaron un mes en tenerlo todo dispuesto. Debían actuar en la noche que les tocara la guardia, o si no tenían que esperar como una quincena para que les volviera a tocar. Los grupos de 6 escuderos que custodiaban a Alejandro rotaban cada día. La noche en que le tocó al grupo de los conjurados, Alejandro estaba en una farra. Los escuderos lo aguardaron con la esperanza de que regresara borracho. Pero sucedió algo curioso. Cuando Alejandro se disponía a retirarse de la fiesta, lo interceptó una adivina a la que Alejandro respetaba porque había invocado varias predicciones correctas. La mujer le dijo que no fuera a su lecho todavía. Por creer, y porque además la fiesta estaba bastante animada, Alejandro volvió a la juerga y recién se fue a dormir cuando clareaba el día. Llegó el relevo, mediante algún pretexto, los conspiradores permanecieron en sus puestos, esperando, contra todo propósito, que se les presentara la oportunidad. Pero no se animaron, porque Alejandro estaba sobrio, iba acompañado por otros hombres, agradeció a los escuderos de la guardia la cortesía de haberlo esperado, les dio unos talentos antes de que se retiraran. Hermolao se mostró dispuesto a esperar hasta que le llegara nuevamente el turno. Pero otro escudero, incómodo con la situación, batió todo. Confesó el secreto a un funcionario de Alejandro. Y cuando Alejandro se enteró, perdonó al alcahuete y ordenó que los demás fueran arrestados. En su condición de macedonios, fueron juzgados por la asamblea y la condena consistió en la muerte por lapidación. El cronista Rufo Quinto Curcio cuenta que Calístenes, instigador del asunto, fue torturado y ahorcado. Eso sucedió en el año 328 a.C. El triste final de Calístenes fue contado también por su amigo, el filósofo Teofrasto, en un singular tratado que se llama Calístenes o un tratado sobre el dolor. Esto fue dado a conocer durante una visita a Atenas. Digamos por último, que por esta muerte y por mucho tiempo,
La figura de Alejandro Magno quedó ensombrecida. La muerte de Calístenes enfureció a los hombres más influyentes del mundo griego, que eran los miembros del Liceo, a donde pertenecía el sabio ahorcado. Esos hombres del Liceo eran antimacedónicos y antimonárquicos. Había muchos, desde luego, en Grecia que profesaban ese pensamiento. Fue entonces cuando empezaron a circular escritos acerca de las perversiones sexuales de Alejandro, de su casamiento con una bárbara, de sus supersticiones, y hasta contaron de él las peores atrocidades sangrientas. Incluso menoscabaron sus operaciones militares y sus genialidades de estratega. También abundaron cartas falsificadas de Alejandro. Una de ellas decía que los escuderos no habían implicado a Calístenes en la conjura y que sólo lo habían ajusticiado por indócil. Recién en tiempos medievales, en los que se realzaron algunas figuras heroicas paganas, volvió a hablarse de Alejandro Magno sin esta historia maldita. Eso es todo lo que queríamos contar, el famoso incidente de la prosquínesis en Bactriano. ¿Con qué canción podríamos ilustrar un tema cuyo título se lea La prosquínesis en Bactriana? No hay un tema con Es muy difícil, ¿no? Claro. Es muy difícil. A mí sinceramente no se me ocurre mucho. Vamos a escuchar, en atención a la época en que Alejandro empezó a vestirse como un persa, es decir, como un lechugino, el tango que se llama precisamente Dandy, en la breve versión pianística de Lucio de Mare.